Tras la Huella, el podcast. Un vistazo a las ciencias forenses y sus especialidades, temas de investigación, estudios de casos a través de la historia, análisis, debate, aprendizaje y entretenimiento en el ámbito forense. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de cada misterio. Hola a todos, bienvenidos a Tras la Huella. Mi nombre es Jessica Mena, junto a mis compañeras Juliana Saavedra y Renata Zubía. Vamos a llenarnos el día de hoy con mucho conocimiento sobre las ciencias forenses. Hola a todos, el tema de hoy es qué son las ciencias forenses y de qué tratan un poco. Yo les voy a hablar un poco del contexto de lo que son las ciencias forenses. Primero voy a iniciar dando la definición del término forense, que significa forensis en latín, que podemos asociarlo con el término foro de hoy en día. Este término foro era utilizado en la antigua Roma, si no estoy mal, si es en la antigua Roma, sí, en la antigua Roma, para hacer como lugares en donde se argumentaban, se discutían temas en los que el que argumentaba mejor era el que ganaba. No ganaba premios físicos ni nada, sino ganaba tener la razón, que en ese tiempo era como lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde vemos esa mezcla con lo legal y con el resto de ciencias que llega a ser muy importante la palabra forense dentro de nuestro ámbito. Ya lo vamos a ver más adelante. Claro, tenemos el primer registro oficial escrito en 1248 en China por la dinastía Song. Se escribió el libro traducido como El lavado de los males. En este libro se utilizaba la medicina y la entomología para resolver casos penales. Aquí esto consistía en que se aplicaban estas dos ciencias como en un foro que nos explicaste antes. Y claro, tenemos que pensar que a lo largo de la historia hubo 1 millón de litigios más en los que se pudieron o no usar las ciencias forenses. Pero existe un registro en 1840 del primer litigio donde se utilizaron la toxicología, que fue en el caso conocido como Lafarge. ¿Lo conocen? Creo que es lo de la mujer que, en este caso, la esposa asesinó a su esposo, o sea, envenenó a su esposo. En este caso, hicieron un análisis después de post-mortem. Le detectaron azufre, ¿cómo era? Arsénico. Entonces ahí ellos pudieron descubrir qué es lo que contenía dentro del cuerpo y podemos descubrir estas cosas. ¿En qué época fue? En 1840. O sea que desde los 1800 ya existen las ciencias forenses. Claro, se fueron aplicando más a los casos penales. Porque, por ejemplo, en este caso muy importante, estuvo involucrado Matheus Ophelia, que fue un médico y científico que se le considera como el padre de la toxicología. Uh-huh. Bueno, continuando. En fin, como sabemos, tenemos la historia que viene en 1891, que es Hans Gross. Sí, Hans Gross. Que bueno, él en su primera obra sacó lo que es la investigación criminal. Esta se dedicaba en sí para poder llevar un buen litigio en las pruebas, o sea, que todo tenga una relevancia junto a las pruebas. Yo tengo una duda. ¿Se acuerdan que nos dijeron que Hans Gross era sumamente importante en la historia de la criminalística? Sí, es el padre de la criminalística, ¿no es cierto? Ajá. Ya. No, eso lo eres. Bueno, dato importante. Dato importante. Después yo les voy a pasar un poquito más de años y les voy a hablar de 1892 con Francis Galton. Galton publica un libro que se llama Fingerprint. Fingerprint, ¿qué creen que es? Huellas dactilares. ¿Y de qué creen que se trataba el libro? De huellas dactilares. Se trataba sobre las huellas dactilares y cómo las características que tenía cada una de estas. Obviamente, según los estudios que hemos seguido nosotras y si investigan, pueden ver que este libro y las características que él tomó de las huellas dactilares se siguen usando a investigaciones de hoy en día. Claro, igual yo creo que cabe recalcar un personaje bastante importante en la historia que descubrió los grupos sanguíneos en la sangre humana, fue Carl Eisenstein, que su trabajo incluso recibió un premio Nobel en 1920. Él hizo un gran aporte al desarrollo del método de validación de cualquier prueba científica y también orientado claramente a las ciencias forenses. Él sentó las bases para el desarrollo de la serología forense, que es una rama de la ciencia que utiliza el análisis de la sangre y de otros fluidos para resolver casos criminales.
Ya, y ahora sí, para finalizar con la historia de las ciencias forenses, voy a terminar diciendo que voy a mencionar, a Alec Jeffries, que es un genetista británico. Este genetista hizo un importante avance dentro del ADN en el uso de los casos. Él aportó en la medicina forense, ya que el ADN obviamente se usa en esa área, y así podemos llegar a detectar exactamente quién es la persona, porque el ADN no lo tienen todos del mismo, o sea, no todos tenemos del mismo ADN. Entonces, con una muestra de ADN, según lo que describió Jeffries, podemos llegar a obtener a quién fue el culpable del caso o quién estuvo involucrado en el mismo. Claro, entonces podemos decir que las ciencias forenses en sí han sido un constante avance en la historia y siguen siendo un constante avance, porque inclusive al día de hoy nosotros tenemos muchos trabajos de investigación que se están haciendo de todas las ciencias forenses que abarcan esta disciplina. Exacto, y hablando de todas las ramas de las ciencias forenses, ¿qué son para ustedes las ciencias forenses? Cuéntenme qué son las ciencias forenses en sí, después vamos a hablar de nuestra opinión. Yo creo que una definición corta que le podría dar yo personalmente sería como que son detectives científicos. Claramente o técnicamente se define a la ciencia forense como una ciencia aplicada que se basa en el estudio de la prueba o evidencia, indicio, o pericial o prueba pericial, y estas se fundamentan en principios científicos de otras ciencias que son como las que estamos viendo, que involucran a la física, a la biología, a la medicina y todas estas afines. Claro, me das un chancito. Claro. Aquí cabe destacar que pruebas, evidencias e indicios no son lo mismo. O sea, es como... Bueno, después lo explicaremos en algún punto de otro capítulo, pero sí es importante destacar esto, y si se quedan con la curiosidad, busquen. Consúltenla. Igual, como sabemos, las ciencias forenses tienen muchas disciplinas. Hemos visto que, de hecho, tanto la criminalística como la criminología abarcan muchas materias. Durante toda nuestra vida hemos dicho, sí, matemáticas no me va a servir, que esto, que no. En realidad, este punto también nos enseñan, por ejemplo, en accidentes de tránsito, nos enseñan a determinar su fuerza, su velocidad. Entonces, esto lleva muchas disciplinas que nosotros decíamos, no vamos a llevar, pero en realidad esta disciplina va a abarcar todo tipo de ciencia, todo tipo de materia, y nos va a ayudar demasiado. Es que si nos damos cuenta, las ciencias forenses son un conjunto de todas las ciencias naturales y ciencias sociales, que es lo que definíamos al principio. Uh-huh. Pero también una ciencia que no mencionamos es la jurídica. O sea, yo pude mencionarlo en el foro, pero la jurídica es sumamente importante, porque esta junta las ciencias naturales y las ciencias sociales para poder determinar el culpable de un caso. O sea, usa las ciencias forenses como un método, una herramienta, por así decirlo, para poder llegar a determinar el tipo de caso, quién fue el culpable, quién estuvo ahí, cómo actuaron, toda la relación espacio-tiempo, todo. Con esto podemos ayudar a las ciencias jurídicas. O sea, las ciencias forenses son sumamente importantes para cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, aunque no lo creamos. Pero nos llevamos de la mano con las ciencias jurídicas, porque sin eso no podemos determinar un caso. Claro, y es que ahí viene la clasificación de las ciencias forenses, así se clasifican en una alta gama de disciplinas diferentes que todas se complementan entre sí. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos genética forense, que utiliza el análisis del ADN para todas las pruebas de identificación de la persona, o incluso para comparar si es que un sospechoso estuvo o no estuvo en la escena del crimen. Sus fluidos. Claro, sus fluidos. Ya sea un pedazo de cabellito, cualquier... Sangre, las uñas. Claro. Y incluso las células, las células de la piel cuando nos frotamos. Así es. Ven que a veces cae cuando estamos claro. Entonces, nosotros decimos, tengo un poquito de caspa y se me cayó. Y eso es muy importante en una escena. Imagínate un criminal que entra a la escena y solo se rasca la cabeza. Claro, ya tiene sus células. Así él tenga sus guantes de protección o algo. Nosotros tenemos que estar minuciosamente atentos a ese tipo de factores. Es que imagínate que esos factores no los ven los criminales. O sea, los criminales dicen, ya con guantes yo estoy bien. Claro, exacto. Pero no, o sea, hay muchas cosas que se dejan. Y hay el principio de la criminalística en el que siempre se deja una huella dentro de la escena. O sea, siempre va a haber un rastro dentro de la escena. Sí, es que sí, porque creo que toda persona normal, aunque sea, se le cae un cabello. Como sabemos, a las mujeres se nos cae siquiera unos 20 diarios. Entonces, a un hombre igual se le va a caer un poquito de cabello. A toda persona. Claro, sí. Y es que es todo, o sea, todo se basa en las disciplinas que engloban las ciencias forenses. Tenemos la dactiloscopía, la genética, tenemos
antropología. Ponte la antropología. Este es un tema muy importante porque nosotros en la antropología forense, por ejemplo, la antropología general estudia todo tipo de huesos animales, huesos humanos. Pero la antropología forense se dedica directamente al ser humano para identificar si es que tienen huesos de niños, si son huesos ya de adultos. Claro, en los huesos de niños tenemos un tipo de hueso tenemos lo que es a comparación de los animales, igual a lo de los perros, pero igual tienen un tipo de diferencia. Pero yo tengo una duda. Entonces, ¿la antropología forense solo se dedica a los huesos y la medicina al cuerpo? No, al cuerpo en diría sí. que en general, o sea, todo tipo de, ya sea rescabar dentro, por ejemplo, nosotros en los antiguos tiempos, que esos huesos antiguos o cualquier miniatura, por ejemplo, una rama o algo, ellos estudian todo ese tipo de cosas. Oye, pero entonces en la antropología pueden determinar si era niño, mujer, hombre. Claro, en la antropología te puedes determinar. Es que en sí la antropología analiza el esqueleto humano, o sea, él ve las patologías del cuerpo, ve las anomalías que tienen los huesos y ve, incluso, como nos decían en clase, nosotros vimos que entre mujeres y hombres se puede distinguir un cuerpo. Claro, diferencias porque craneales. tiene diferencias craneales, diferencias en la parte de la pelvis, ajá. Ya. Yo creo que... a otro tema, pero... No, yo les voy a seguir hablando un poco de las ciencias afines a las ciencias forenses, o sea, unas ciencias que entran dentro. Tenemos, obviamente, la informática forense, que es la que se dedica a toda recolección de información de los celulares, que uno piensa que yo borro lo que está ahí de la carpeta de eliminados, ya no hay más. Sí, claro. Pero realmente se queda, o sea, lo que está un día en tu teléfono se quedó para siempre. Igual en el internet, que es lo que te dicen, si una vez entraste al internet, vas a estar ahí. Claro, se queda todo registro. Exacto, entonces la informática forense lo analiza, o sea, por ejemplo, hay varios casos de pedófilos, por ejemplo, en los que los pedófilos eliminan los registros de datos que tienen sobre niños y todo esto, pero en el final en la computadora se termina viendo que tenían estos datos, que había un rastro de estos datos. De ahí les voy a hablar un poco de la fotografía forense. La fotografía forense no es como tomar solo retratos ni nada de eso, sino que obviamente va más allá de lo artístico y muestra más lo científico de lo que puede ser la fotografía. Y vemos, por ejemplo, la fotografía del cadáver, que es algo sumamente importante para la investigación, porque no vamos a tener el cadáver durando todo el tiempo. Hay algo también de la fotografía forense. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchos casos, creo que durante todos estos años que hemos estado estudiando, en los casos no toman una foto enfocada en la herida que uno necesita, o toman las fotos como sea, no directamente por ejemplo, en este caso a la víctima, ya. A la víctima no le toman respectivamente el cuerpo completo, o no le toman bien, porque no enfocan bien o ese tipo de cosas. Y hay muchas falencias ante eso. Es que, ¿sabes qué? Eso es importante, por ejemplo, si uno está estudiando criminalística, no hablemos de la criminología por ahorita, pero por ejemplo estás estudiando criminalística, es importante ver la fotografía forense, porque tienes que ver si el ISO es más arriba, si el ISO es más abajo, si el diafragma tiene que cambiar, todas las cosas de la cámara que uno no sabe normal, uno agarra el teléfono y toma la foto. Claro. Pero con una cámara profesional sí tienes que saber eso, y es importante como tenerlo en cuenta, y los profesionales que están formándose ahorita es importante que tomen esta materia para que sepan cómo tomar la foto del cuerpo, que es el ejemplo que tenía la Yes. Pero también toman fotos de la escena, los indicios. Hay veces en los que toman los indicios muy de cerca o muy de lejos, desenfocados, mucha luz. Entonces hay que también saber la iluminación. Hay que saber sobre la luz, que es como... Yo nunca voy a ver esto en mi vida después del colegio, y uno termina sabiendo la luz, cuándo entra, cómo se entra, la difracción de la luz, todo. E incluso cuando nosotros vamos a estudiar un estudio de caso, nos mandan unas fotos, pero mal, o mal descritas, dónde se encuentra la herida y todo ese tipo de cosas, porque sí hemos visto en los casos últimamente, y a nosotros realmente sí nos sirve. Nosotros formándonos como nuevos peritos de la rama de la criminalística, entonces esto nos va a servir demasiado. Claro, y para todo eso hay que ver que también todo tiene un parámetro. La fotografía forense tiene parámetros para que se tomen fotos correctamente en la escena del crimen, al cadáver, incluso las fotos que se toman a las víctimas que han sido agredidas o cualquier cosa, tienen que ser fotos claras, tienen parámetros como en cualquier otra ciencia.
genética forense tiene parámetros, entomología forense tiene parámetros, incluso las de en ramas de salud mental tienen parámetros. Es que justo eso iba también. Bueno, primero que los parámetros en muchos países no son tomados en cuenta. Pero de ahí que obviamente hablando de las ciencias de la salud mental, que también son tomadas en cuenta dentro de las ciencias forenses. Tenemos a la psiquiatría y a la psicología. Estas nos ayudan a saber, uno, por qué actuó el victimario, por qué actuó con ese móvil, cuál fue su modus operandi. O sea, hablemos, por ejemplo, de la perfilación. La perfilación nos ayuda a determinar todo eso y es en base a un estudio psicológico. Claro, para poder por lo menos saber si es que realmente se formó como un sociópata o si era un psicópata. Claro. Después, el victimario en proceso llega y dice, no, es que yo soy psicópata. Obviamente, o no, es que yo tengo tal trastorno, el trastorno de la personalidad múltiple. Los psicólogos y psiquiatras forenses nos van a ayudar a determinar si realmente tuvo y si realmente influyó en algo del delito, si influyó en que él cometiera el delito. Entonces también nos ayuda a saber cuáles fueron los efectos de la víctima, cómo le afectó después. Claro, te ayuda a estudiar el contexto en el que la persona se pudo formar como un criminal, o el entorno mismo que le pudo formar para un criminal. De hecho, en otro capítulo está de hablar sobre más enfocarnos en la criminología para el estudio de perfilación. Porque sí. Claro, ahí voy yo. Les voy con una pregunta muy personal, así de opinión personal. ¿Qué es para ustedes lo más fascinante de las ciencias forenses? A ver, Jess. Yo diría que, por ejemplo, en esta abarcación de todo este tipo de temas, que no solo entra una materia ni dos, realmente nos ayuda a aportar mucho en todo tipo, ya como hemos mencionado, ADN, química, si es que consumen sustancias, por ejemplo, nosotros que recibimos la materia de poligrafía. ¿Qué tan interesante es saber de las reacciones del cuerpo humano? Las reacciones humanas, las microexpresiones. Las microexpresiones, su corporación, cómo en el momento de que una persona miente empieza a sudar y se detecta en esto de la poligrafía. Entonces esto es muy interesante. Esto es un tema para mí interesante. A ver, Yuli. Para mí, yo creo que lo más fascinante de las ciencias forenses es cómo se combinan bastantes disciplinas que unas no tienen que ver con otras y ayudan todo esto a complementar un caso y lo ayudan a resolver, porque en un caso podemos tener 1000 pericias, o sea, pericia de psicología, pericia de ADN, pericia de... antropología. Sí, se me fue la palabra. Informática. Inspección ocular. Estaba pensando en un ojo así. Pero claro, o sea, es una combinación de tantas ciencias que todas estas se complementan para ayudarte a resolver un crimen de la manera legal, o sea, de la manera en que se debe de hacer. No solo ver la escena y decir como que, yo creo que lo hizo por los testimonios que alguien dio así. Claro. Sino que es algo más técnico. Yo creo que también, que es lo que más me interesa de las ciencias forenses, que es el conjunto de las ciencias, que obviamente nos fascina a todos. Uno entra diciendo, ok, solo voy a ver medicina legal, antropología y psicología. Listo, esas son mis 3 materias principales. Y terminas viendo miles de otras, matemática, física, todas. Y eso es importantísimo, o sea, ver hasta fotografía, aprender a tomar fotos. Arte, o sea... El arte, de hecho, también es importante, porque hay pericias de arte. O sea, pericias para ver si se falsificó un cuadro. Claro. Yo creo que eso, y de más específico, lo que más me interesa es la criminología. O sea, los perfiles criminales, por qué actuó el victimario, cómo dejó a la víctima. Todo esto yo creo que es lo que más me interesa. Claro, igual ahorita que mencionas de la criminología, a mí también me interesa mucho lo que es la reinserción social de los PPLs, sí. Al igual que de los adolescentes. Sí. Que este es un tema muy, pero muy profundo, que realmente sí se abarca mucho, pero hay que también tener en cuenta eso. Claro. Así que sean curiosos, por favor observen todo lo que ustedes encuentren en estas ciencias, no se queden atrás, sean más abiertos en consultar y sí, o sea, estudien mucho, porque ya vieron que es muy amplio todas las ciencias que incluye en sí las ciencias forenses, criminalística y criminología, cualquiera que deseen. Y que requiere mucha concentración y conocimiento de su parte para poder estudiarlo y poder seguirlo. Sí. Claro. Y hasta aquí llegamos con nuestro primer episodio de Tras la Huella Podcast. Espero que hayan disfrutado mucho de la introducción a las ciencias forenses. En próximos capítulos seguiremos hablando un poco más de los temas que mencionamos hoy, de las disciplinas que hablamos hoy. No se lo pierdan. ¡Chao!
Tras la huella.